Somos ciudadanos del mundo que evitamos fronteras. Ya lo dije, somos escritores vengadores de las malas traducciones de la esperanza. Y aquí estamos con nuestro siguiente invitado. Adelante, Astrid. Así es, don Ramón, ya está en la línea. Ana Galarza, asambleísta, con quien conversaremos algunos temas sobre caso Metástasis, ley económica y también sobre la propuesta de ley de extinción de dominio, algo de su propia bancada, y también sobre el financiamiento, el destino que el gobierno debería dar de 2,5 millones de dólares para la publicidad en redes. Bienvenida, asambleísta Galarza, bienvenida a la mañana en RTP. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este diálogo. No quiero comenzar la entrevista sin antes desearles a ustedes y cada una de las personas que nos está acompañando en esta entrevista un venturoso año 2024, que este año pueda ser mejor que el que nos acaba de dejar. Con respecto a su pregunta, yo creo que es importante que el gobierno pueda priorizar lo que realmente es necesario para el país. Yo creo que desde luego es importante que el gobierno pueda comunicar qué es lo que está haciendo en favor de los ciudadanos, pero para poder comunicar qué está haciendo en favor de los ciudadanos, primero tiene que empezar por dotar de medicinas a los hospitales, dotar de seguridad al país y no utilizar los recursos públicos como recursos de campaña anticipada para las elecciones del 2025. En este sentido, me quisiera en estos momentos ir por esta segunda ley económica urgente en materia energética que ha ingresado el gobierno justamente a la Asamblea Nacional y consultarle como asambleísta ya de forma general cómo será el tratamiento desde su bancada. ¿Tendrá algún tipo de votación favorable justamente a esta propuesta? Esto tomando en cuenta que la anterior ley económica urgente se la llegó a analizar en menos de 30 días. El plazo que daba la normativa se la dio en 20, un tiempo récord, y el gobierno lo tomó como una ganancia política, más allá de los réditos que les pueda dar. ¿Cómo pasará esta segunda propuesta? Seguramente este proyecto de ley también va a ser aprobado por la Asamblea Nacional. No nos olvidemos que el gobierno tiene una mayoría que le permite aprobar cualquier cosa en la Asamblea, una mayoría que la hizo el presidente Daniel Noboa con Rafael Correa y también con el PSC. Así que lo más probable es que esta ley también sea aprobada y probablemente igual en menos de 30 días. Pero, ¿y su bancada cuál es la posición? ¿Ya han analizado esta propuesta? Claro, sí, sí, hemos analizado el proyecto económico urgente eh, referente al tema energético. Yo misma ya he presentado a la comisión algunas observaciones porque, por ejemplo, en el proyecto enviado por el presidente Daniel Noboa dice que en casos excepcionales el sector privado podrá vender, ¿no es cierto?, electricidad a la ciudadanía. Pero lo que dice también la ley enviada por el presidente Daniel Noboa es que el Estado no va a regular el costo que el sector privado quiera pedir por vender esa energía. Entonces, la ley enviada por el presidente Daniel Noboa manifiesta que el sector privado podrá vender la energía al costo al valor que ellos consideren. Sin una Si es que regulación hay, del Estado. sin ningún tipo de regulación del Estado. Eso es lo que envió dentro de la ley el presidente Daniel Noboa. Yo he presentado una observación diciendo que el Estado sí tiene que regular el costo de la energía y no es que el sector privado va a decir cuánto le quiere cobrar al pueblo, porque eso puede prestarse para abusos. Incluso, por ejemplo, a un ministro inescrupuloso, el sector privado que tenga una hidroeléctrica privada le puede pagar una coima, el sector eléctrico público no genera lo que tiene que generar, entonces la ley le permite al sector privado vender la energía y como la ley también le permite al sector privado ponerse el precio que quiera, le cobra la luz a la gente al precio que le parece al sector privado y eso es un peligro. Y hay que entender que este es un país lastimosamente de familias que no abundan en recursos económicos. Entonces nosotros sí tenemos que cuidar que no existan abusos
con respecto a algo tan elemental que es la energía eléctrica. Así que yo he pedido que la ley no permita que el sector privado cobre lo que quiera, sino lo que la economía del país puede pagar. Asambleísta Galarza, hace unos días usted hizo una manifestación en medios sobre el periodista Boscán. Él ya se ha manifestado sobre eso que usted le respondió diciendo que simplemente hubo una participación por parte de la Posta en la entrevista. Le pregunto, ¿es así? ¿Usted tendría algo para comentar No, sobre al esta periodista de La manifestación? Boina le pagaron, él recibió eh, bienes a cambio de tergiversar y malinformar a la ciudadanía con respecto a mi caso. Y lo sigue haciendo porque es un sicario de honras. Él es un sicario de honras, amigo de sicario de vidas, ñaño de narcotraficantes, es un periodista que le comparte información de inteligencia al narcotráfico. O sea, lo que venga de ese ciudadano, cualquier ataque de él hacia mí o de su pasquín hacia mí, créanme que es una medalla. Siempre será una medalla. Es decir, cuando un Latin King como Ronnie Aliaga pide que me saquen de la asamblea, significa que algo estoy haciendo bien. Y si es que un narcomedio, un pasquín del narcotráfico, me está atacando, significa que algo sigo haciendo bien. Y eso para mí es la mayor tranquilidad. Asambleísta Galarza, en ese golpe que se quiere dar al narcotráfico, ha mencionado la propuesta de ley de extinción de dominio como un ataque contundente al músculo financiero del narcotráfico. ¿Cómo va esta propuesta y también cómo se ha podido enriquecer y qué fuerza o qué contundencia tendría en el combate al crimen organizado? Bueno, hay que entender que todo en la Asamblea Nacional llega a aprobarse a partir de la voluntad política que puedan tener el resto de bancadas legislativas. Hemos podido ver cómo el narcotráfico tiene nexos directos con el correísmo, así es que no sabría decirles si es que la propuesta de la ley de extinción de dominio o la reformatoria de la ley de extinción de dominio pueda contar con los votos necesarios en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque esta ley lo que nos va a permitir es incautar los recursos económicos, los bienes producto de delitos como el narcotráfico y la delincuencia organizada. Pero no nos olvidemos también que el narcotráfico y la delincuencia organizada tiene asambleístas dentro de esta Asamblea Nacional que justamente están ahí para impedir que estas reformas legales se hagan realidad y que nos permita como país, como Estado ecuatoriano, combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Asambleísta, en este sentido, usted también ha mencionado que las medidas adoptadas justamente en esta norma, esta reforma tributaria, que en sí no da imposición de tributos, sino es una ley económica y para el gobierno resultó una ganancia política también. eh, no le genera réditos al país como tal. Como bancada estarán proponiendo tal vez para este año, no sé, a mediados, alguna otra propuesta en materia económica, aparte de la ley de extinción de dominios, que sería favorable económicamente para el país, por lo que usted ya acaba de mencionar. La anterior ley de reactivación económica y generación de empleo, que fue así como la bautizó el presidente Daniel Noboa, tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos muy peligrosos. Por eso es que yo no pude votar a favor, pese a que la comisión aceptó la gran mayoría de mis observaciones. El empleo de los jóvenes recién graduados fue parte de mis observaciones y mi propuesta, incluso desde la campaña, que se fomente la contratación de padres y madres que tienen que pagar pensiones alimenticias con dos finalidades: que los niños siempre puedan, los jóvenes también que reciban pensiones alimenticias siempre tengan puntual esos recursos, pero también evitar que por el desempleo y por la falta de pago haya padres o madres que tengan que irse presos porque deben pensiones alimenticias. También solicité que se pueda fomentar la contratación de ciudadanos de 45 años en adelante, porque hay que entender que también por la edad se les cierran las puertas a muchas personas y ya tienen experiencia. Y también hay que entender que de 45 años en adelante tienen familias, tienen obligaciones económicas por las cuales responder, pero eso no fue recibido por la comisión. La comisión
dejó de lado al sector de los ciudadanos de 45 años en adelante. Ellos no están contemplados en los beneficios de esta ley. A mí me da mucha pena porque si antes tenían problemas para ser contratados, por la naturaleza de esta ley, ahora van a tener muchos más problemas para poder conseguir empleo. Y es lamentable que se haya dejado de lado algo que evidentemente, por lógica, es necesario para la reactivación económica y fomento del empleo en el país. Ahora, lo peligroso de la anterior ley económica urgente es que hay una transitoria que le permite a este gobierno y a los futuros gobiernos ya no pagarle lo que le debe al IES, porque el Estado hace unos papelitos llamados bonos soberanos, ¿no es cierto? Y el mayor tenedor de bonos soberanos de el Estado ecuatoriano a nivel nacional es del IES. Es la plata que el gobierno se ha cogido del IES. Y la plata del IES no es plata pública, es dinero que mensualmente los aportantes, los trabajadores pagan para poder tener una buena atención de salud y también para poder tener una pensión jubilar digna. Sin embargo, de ello, la anterior ley económica urgente, la que se aprobó hace poco, permite que el Estado no pague lo que le debe al IES. Y no solo que no pague lo que le debe al IES, sino que pueda seguir cogiendo plata del IES, Asambleísta, o lo sea, que lo sigue que quedó poniendo en pendiente, riesgo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. asambleísta, entonces lo que le negaron a Guillermo Lasso, que era prácticamente no pagarle los intereses al IES, lo que se había generado por deuda histórica, prácticamente pasó en esta reforma tributaria. Y peor, porque no es solamente los intereses, sino es el total de lo que le debe al IES. No solo intereses, sino el capital y los intereses. Simplemente el Estado no le va a pagar nada al IES. Eso es lo que se aprobó en esta ley que pasó. Por eso me tuve que abstener, porque tengo que ser responsable con los millones de aportantes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque claro, gobierno que viene, gobierno que se coge plata del IES como que si fuese tu chanchito, y después están diciendo que no hay recursos en el IES y que hay que ver si es que analizar si se aumentan los años de aportación, lo que es absolutamente injusto. No es justo que sean los empleados, los aportantes al IES, los que paguen los platos rotos de los malos manejos económicos de los gobiernos de turno. No me refiero específicamente al gobierno del presidente Daniel Noboa, porque él ha heredado una crisis económica terrible. No me refiero a este gobierno, sino a todos los gobiernos que le ven al IES como un chanchito, como una caja chica, y no es así. Cogen la plata y ahora por esta ley el gobierno puede hacerse loco de la deuda. Y no solo no pagar, sino seguir cogiendo plata del IES, porque lo que nos decían es que este gobierno no tiene dinero para pagar lo que le debe al IES, correcto. Entonces nosotros por escrito solicitamos que este gobierno ni ningún otro pueda seguir cogiéndose la plata del IES. Y sin embargo de ello la comisión no lo permitió. ¿Qué significa? Con esta ley que tiene un bonito nombre, se permitió que el gobierno deje de pagar a los tenedores de bonos soberanos de deuda interna, es decir, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el mayor tenedor de bonos soberanos de Estado, pero que no solo no les pague, sino que siga cogiendo plata del IES. Asambleísta Galarza, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a este espacio. Espero que este año 2024 sea un mejor año, que a todas las personas que me están acompañando, que los deseos que me dan hacia mí regresen hacia ustedes y sus familias. Y mi deseo para ustedes es que tengan salud, prosperidad y paz. Un abrazo grande.